Como están amigos, hoy les traigo el quinto resumen de El indomable rey marcial. Anteriormente, Rifen liberó su energía para enseñarles a los elfos. Era algo que los humanos se lo tomarían como una amenaza, pero los elfos eran criaturas razonables. Una persona tan fuerte no necesitaría engañar, por eso entendían que Rifen tenga buenas intenciones. Entonces le dice a Siris que irían a su verdadero hogar. Fillena presenta a Siris como la hija de Arel y Piana, Serendi. El líder de los elfos se acordaba de ella, la niña que perdieron el día de las pesadillas. Ahora no solo recuperaron a su familia perdida, sino también a la vieja familia. También reconocían a Rifen como un salvador. Más tarde, los elfos regresaron a su aldea. Algunas elfas también reconocieron a Siris de su infancia. Y Rifen observaba desde la distancia cómo Siris se reencontraba con sus viejos amigos. Y al verla tan feliz, se preguntaba si ella volvería con él después de esto. Pero tenía algo que hacer en ese momento, pidiéndole al líder hablar. Rifen quería que Siris experimente el poder exclusivo de los elfos. El líder sabía que se refería a la magia espiritual. Era algo que Rifen podía usarlo, pero era algo solo para invocar, era diferente de la magia espiritual que usaban los elfos. Y solo su gente podía enseñarle eso a Siris. El líder era consciente que era un deber de su tribu enseñarle, sin embargo, habiendo perdido el árbol de la vida, una pequeña llama era lo único que podían hacer. Como mucho servía para encender un fuego, y no podían luchar con él. Sería mejor que llegara a aprender de Rifen. Él estaba dispuesto a enseñarle otras magias, pero era triste que un elfo no pudiera comunicarse con los espíritus. El líder quería darle la bienvenida a Siris y a Rifen a su tribu, ya que ahora lo consideraban su hermano. Al final, se quedaron 3 días más en ese lugar, todo para esperar la decisión de Siris. Pero ella no podía entender por completo la magia para hablar con los espíritus. A su amiga Fillena le había tomado 3 años aprenderlo, claramente Siris no podía manejarlo con 3 días. Pero en ese momento, Siris logra sentir a los espíritus. Normalmente, los elfos no aprenden tan rápido, sin embargo, Siris había tomado incontables clases como esclava desde que era joven. En otras palabras, su experiencia como esclava le había dado la habilidad de aprender cosas rápido como un humano. En eso, Rifen le pregunta si quería quedarse. Al pensarlo un momento, Siris quería quedarse para ayudar a sus amigos. Pero era consciente que eso no cambiaría sus vidas. Podría cambiar sus vidas si iba con Rifen, por eso lo seguiría, por el futuro de su tribu. Esto hacía muy feliz a Rifen, prometiendo que se aseguraría de cambiar el mundo, por el bien de Siris. Entonces le dice que le mostraría cómo cambiaría su tribu en ese instante. Junto con Siris y el líder, fueron al refugio que los elfos usaban para emergencias. Y ese sería su aldea a partir de ahora, pidiendo a Siris que le entregue Nillen. Ella había desarrollado afinidad por los espíritus en 3 días, y era hora de saber cómo lo hizo. La verdad era que Siris era la dueña de ese arco a través de un contrato. Usando su arco para llamar al protector, la semilla del gran árbol que sostiene al mundo. Este comienza a florecer a gran velocidad. No solo el árbol, un manantial estaba brotando de este. El líder no podía creer esto, la acogedora sensación envolviendo su cuerpo, como si todas sus células se hubieran conectado entre sí. Una sensación solo escuchada a través de leyendas. El árbol del mundo, Elfenheim. El arco de Siris era una rama perdida del árbol de la vida. Rifen despertó la fuerza vital para que echara raíces en la tierra y magnificó la fuerza de la recolección de maná para suministrarle la energía que necesitaba. El líder le preguntaba quién era o si era un salvador enviado por Eldia. Rifen se disculpa con Siris por usar su arma, pero le conseguiría un arma mejor. Después regresan a la gran forja, donde son recibidos por Sillan, quien les preguntaba dónde estaban. Los enanos también lo trataban como maestro, y Rifen les preguntaba por su progreso. Estos enanos ahora usaban magia. Una nueva clase de soldados de la gran forja, soldados magos. Rifen eligió a 20 enanos talentosos para enseñarles lo básico. Rus también lo recibe, y Rifen quería saber sobre su progreso. Rus avanzó un poco, pero ahora que veía a Rifen, podía verlo más claramente.
Era muy grande, no solo físicamente, era como si su alma fuera más grande. Preguntando si realmente tenía 20 años, podía sentir como si hubiera vivido unos 60 años. Y como pronto se irían, Sillan quería saber si se dirigirían a las ruinas antiguas. Esto era cierto, pero primero necesitarían dinero, y el destino final era otro lugar. Su destino sería el reino Crovance, en ese lugar había alguien que le ayudaría. Mientras Rifen terminaba sus asuntos en la Gran Forja, algo estaba ocurriendo en otra tierra, mucho más fría y vasta que la Gran Forja. Una tierra al noreste del reino Grime. Tierra helada. Un grupo debía quedarse y mantener el fuego toda la noche, al principio estos eran más de 30, pero ahora solo eran 10 personas. Aún así, se quedaron con muchas cosas de la ruina antigua, entre estos, estaba un libro que tenía todos los registros de la Edad de Plata que no conocían. El anciano pensaba que causaría un alboroto cuando enseñe el libro a la sociedad académica, aún no fue capaz de descifrarlo debido a la dificultad de la lengua antigua. En eso escuchan un grito, los bandidos que estaban tras sus reliquias aparecieron. Entre ellos estaba Teslón, que pedía a su grupo que mate a esa gente. Eusus lo hace sin dudar, el anciano quería entregar todas las reliquias a cambio de su vida. Pero Teslón le dice que vinieron a ese lugar por el anciano, no por las reliquias. Acabando con su vida. La mujer le preguntaba si era realmente necesario matarlo. Pero esta era una orden del sabio de plata, ya que estas personas abrieron una puerta que no debían. Era una historia que nadie debía conocer, y todo lo que hacían era por la protección de la humanidad. La mujer escuchó que el sabio de plata era el guardián de la humanidad, pero esta gente no hizo nada malo. Pero Teslón solo le dice que era un pequeño sacrificio, no comparable con el bien de la humanidad. Y a Stefan le preguntaba qué tan buena era la armadura berserker. Este le dice que era lo mejor que usó en su vida, pensando que sería capaz de derribar al arrogante usuario de aura una vez se ajuste a la armadura. Pero no era el único que buscaba venganza, Eusus también quería matar a Rifen. Pero no entendía qué pasaría con las reliquias. Teslón les dice que tomarían lo útil, el resto lo venderían, pero se llevarían todo para que el sabio de plata lo guarde. Teslón lo consideraba el protector de la humanidad, y había muchos objetos peligrosos entre las reliquias de la Edad de Plata, necesitaban a alguien apto para protegerlos y así evitar el caos. Entre estos objetos, Eusus estaba interesado por un collar, pero Teslón le dice que era un objeto cuyo privilegio de poseerlos solo era del sabio de plata. En eso encuentra la voz de Elusión. Pensaba que no era un artefacto ordinario, dado que Rifen lo valoraba tanto. Pero nunca pensó que hubiese dos. La mujer quería saber qué era esa historia que la gente no debía conocer y que el sabio de plata se esfuerza tanto en mantener oculta. A lo que Teslón le dice que no sea tan curiosa. Por otro lado, en la Gran Forja, Machelin le preguntaba a Siris qué es lo que quería saber. Y ella le dice que lo quería saber todo, todo acerca de Rifen. Era como si supiera quién era desde la primera vez que se vieron, no era algo esperado de un extraño, incluso sabía su verdadero nombre, uno que ella misma había olvidado. Pero no entendía cómo era posible. Machelin le dice que Rifen tenía miedo de que ella no lo entienda. Pero le haría una pregunta antes de darle un consejo. ¿Puedes confiar en él? Siris confiaría en Rifen, aunque le dijera que era un dios que descendió a la tierra. Pero esta no era la pregunta de Machelin, preguntando nuevamente si confiaba en Rifen. Más tarde, Siris fue a ver a Rifen. Y él le pregunta si ya lo escuchó todo. Siris lo admite, pero fue algo que nunca pudo haber imaginado. Anteriormente, Machelin le dijo que Rifen viajó en el tiempo. Y fue el primer gran mago del 10º círculo que existió en la historia. Un hombre que intentó cambiar el mundo, aunque el mundo lo etiquetaba como el rey demonio. Un hombre que fracasó una vez, pero viajó atrás en el tiempo para intentar su sueño una vez más. Siris Vallencia, la guardiana y portavoz de todos los elfos del continente. Una maga de alto rango que ha alcanzado el 8º círculo y la magia espiritual de 7ª generación. Alabada como la hierofanía de la misericordia Eldia por las especies de otro mundo y etiquetada como la diosa de la locura por los humanos. También antigua compañera de Rifen.
Siris le dice que hubiera sido mejor si solo protegía su antiguo amor en ella, pero ahora lo entendía. Como Siris ya sabía la verdad, Rifen le pregunta si podía perdonarlo. Siris estaría a su lado en su camino, y era todo lo que podía decir por ahora. Ya que no era la Siris que Rifen recordaba. Pero tampoco le desagradaba. El siguiente destino de Rifen era al este del continente. El reino Crovance. Cultivaban la mayor cantidad de grano de todos los reinos del continente y eran una de las naciones más poderosas. El rey, Gotrim, tuvo un heredero llamado Tellion. No había ningún defecto en este como próximo rey. Pero tras la muerte del rey, Tellion también murió de una misteriosa enfermedad. Sin nadie que ocupara el trono, los nobles comenzaron a discutir entre ellos. Pronto, dos candidatos fueron elegidos, dividiendo a los nobles en dos bandos. Jubel Van Crovance, el segundo príncipe que cumpliría 18 años. Era hijo de una concubina, lo cual era un gran defecto para la legitimidad de su linaje. Por eso, se eligió a un segundo candidato, Carsas, de la casa del conde Fernando. Puede que no fuera hijo de Gotrim, pero poseía sangre real. Crovance se encontraba actualmente en guerra civil por la corona. Carsas era un renombrado caballero a la edad de 28 años por ser un talentoso espadachín, que era admirado y gozaba de la confianza de sus subordinados. Por otro lado, Jubel era famoso por una razón muy diferente. Era famoso por ser inútil en cualquier otro aspecto que no fuera el de ser el hijo del rey muerto. Había pasado medio año desde la muerte del rey, la guerra civil de los dos bandos estaba llegando a su punto álgido. Jubel se preguntaba cuánto duraría esta guerra, ya que ni siquiera pidió ser rey. Pero claramente sus opciones eran convertirse en rey o morir. Y la mujer llamada Finia sería la siguiente en morir. Ella era una enana y ahora se culpaba por enamorarse de Jubel. Era la amante del príncipe, enana, Finia. Ella entendía que la gente necesitaba comida para seguir luchando. Pero si la situación era peligrosa, ambos escaparían, planeando ocultar sus identidades para huir a otra nación. Pero ella siempre sería considerada su esclava, ya sea Jubel rey o no. Él tampoco creía que hubiese un lugar de este mundo que los considere una verdadera pareja. En eso escuchan una voz, rápidamente Finia saca su arma para pelear. El hombre encapuchado era Rifen, que decía ser un mago. Y vino a ofrecer su ayuda al legítimo heredero al trono. Finia, que era una enana, podía escuchar el sonido de la verdad, asegurando a Jubel que Rifen no mentía. Pero este decía que Rifen era demasiado corpulento para ser un mago. Rifen le dice que era un mago de combate, además, se había cubierto el cuerpo con una túnica gigante a propósito. Como era molesto tener a una enana delante, Rifen le dice que su compañera era una elfa y no debían desconfiar. Finia también confirma esto. Pero al escuchar esto, Jubel lo miraba de forma diferente, ya que no esperaba que hubiera otro pervertido como él en el mundo. Pero, ¿cómo podía ayudarlo? Rifen les dice que podía ofrecer provisiones militares por el valor de 100.000 monedas de oro. Tal cantidad de dinero asustó a Jubel y Finia. Este era la mitad del presupuesto anual del reino y alimentaría a todo el reino durante más de 3 meses. Pero era una oferta tan tentadora que a Jubel le parecía sospechosa. Al ver que dudaba, Rifen le pregunta cuántos usuarios de Aura tenía bajo su mando. Jubel no tenía a ninguno. Dicho esto, Rifen le ofrece 6 usuarios de Aura. Jubel sabía que solo había 5 usuarios del Aura en el reino Crovance, y Rifen sugería tener más que una nación de usuarios de Aura. Por eso le pregunta por el pago de su servicio. Rifen le dice que, si logra convertirse en rey, le gustaría que le dé algo de tierra. Lo que quería era un dominio completamente soberano, independencia de las leyes del reino Crovance. Solo quería un lugar donde los elfos, enanos y orcos puedan vivir en paz. Por otro lado, en un pequeño pueblo ubicado en la baronía del Pina, Siris le preguntaba a Rifen si la conversación salió bien. Rifen lo afirma, pero los problemas vendrían a partir de ahora. No podía repetir los errores de su vida pasada, por eso necesitaba asegurarse de que sus dominios sean reconocidos genuinamente, aunque le lleve más tiempo. Solo entonces los humanos no tendrán más remedio que reconocer el lugar como legítimo.
Siris quería saber si ya conocía al príncipe Yubel y si fue él quien se convirtió en rey en su vida pasada. Era la primera vez que Rifen conocía a Yubel y en su vida pasada el rey fue Carsas. Y Yubel fue decapitado. Pero si intervenía, eso no volvería a pasar. Al llegar con los demás, Rus también quería saber si las cosas fueron bien. Había pasado más de un mes desde que dejaron la gran forja. Durante ese tiempo, llegaron a 10 ruinas antiguas. Y sacar las reliquias fue mucho más difícil que luchar contra los monstruos. Sillan estaba de acuerdo con eso, pero gracias a Dios que desarrolló músculos en ese tiempo. También quería saber cuándo obtuvieron 100.000 monedas de oro, pero Rifen lo corrige, no eran monedas de oro, sino grano equivalente a esa cantidad. Este era el grano que compró mediante el sindicato de Taoban. Si no fuera por la guerra y la hambruna, el grano valdría unas 4.000 monedas de oro, pero con una guerra civil, la cosa era diferente. Tillan creía que eso era fraude, pero no era como si Rifen los estuviera estafando. Pero Rus tenía una pregunta, le había dicho a Yubel que le proporcionaría 6 usuarios de aura, pero ahora mismo solo eran 3. Rifen le dice que entre los elfos también habían usuarios de aura, y él tampoco estaba incluido en esos 6. Pero tenía a los grandes campeones orcos. Había una pradera a unos 15 días de viaje, llamado la Tierra de las Pruebas. Una tribu de orcos con tradiciones muy antiguas. No eran esclavos que viven con miedo, no eran espadachines orcos que se han vuelto crueles y salvajes. Era una tribu que continuó con el espíritu de los verdaderos guerreros combinando la razón y el salvajismo. Estos se llamaban la tribu del oso azul. Tatit también debería estar en ese lugar. Rus sabía que había muchos espadachines orcos, pero no sabía qué tan fuertes eran. Y Rifen le dice que eran los luchadores más fuertes que conocía. Los más fuertes incluso cuando se los compara con humanos, elfos y enanos. Por otro lado, mediante magia, el sabio de plata felicitaba por el trabajo de Teslon. La información peligrosa debía ser manejada por las personas adecuadas, así era como se protegía a la humanidad. Y al retirarse, Teslon estaba disgustado, ya que lo llamó para una pequeña charla inútil. También necesitaba ascender a una posición con más influencia de la que tiene ahora. Le gustaría dar un discurso sobre lo peligroso que era el rey demonio, pero lo tratarían como un lunático. Gracias al mago de la luz de Jade, Archite, sabía que el duque Iranad era parte del sabio de plata. Teslon dijo cosas que sabía sobre el sabio de plata en su vida pasada como si fueran sus teorías, y así fue como pudo convertirse en uno de ellos. La Gran Edad de Plata, el personaje principal de esta era no eran los humanos. El personaje principal de esta gran era eran los elfos con su árbol de la vida. Y los enanos que gobernaban la tierra. Eran tan impresionantes que hace apenas 1000 años existían 2 nombres distintos para ellos. Se les llamó civilización Eldrat y civilización Alatran. En el idioma antiguo, Eldrat significa bendición de Eldia. Y Alatran significa bendición de Alpot. Sus civilizaciones recibieron el nombre de sus dioses. Y el sabio de plata ocultó esto a la humanidad. Pero para robar la verdad, necesitaba decir una mentira razonable, y por eso le dieron el nombre de la Edad de Plata. La protección de la humanidad. Todo eso se hizo solo para proteger el ego de la humanidad, y los estaba volviendo más débiles y más tontos. Por otro lado, en las praderas del este de Fetolan, Rifen y su grupo llegaron a la Tierra de los Muertos. Este era un lugar estéril, y había una historia sobre expulsar a los bebés débiles y a los ancianos de las aldeas orcas. Por eso, estos orcos consideraban un honor abandonar la aldea por su cuenta cuando se consideran útiles. Pero Tilla solo pensaba que los orcos eran salvajes. Y Siris le recuerda que los enanos tuvieron la suerte de haber recibido un legado y un lugar seguro donde vivir, pero Tillan también le reitera que era salvaje echar a los débiles. Pero era comprensible tener esa costumbre en un entorno como ese. Además, los enanos no habrían podido mantener la gran forja si perdieran sus habilidades. Ambas no se llevaban bien, y Rifen pensaba que no solo los humanos luchaban entre sí. A lo que Sillan le pregunta cómo convencería a los orcos. Rifen tenía un plan, pero no estaba seguro de que llegase a funcionar.
Siris pensaba que Rifen haría lo mismo que en su vida pasada. Pero le recuerda que en ese entonces, Rifen tenía a su amigo Tativ. En eso, Ru se percata de que algo se aproximaba. Eran varios orcos corriendo en su dirección. Al preguntar qué gritaban, Rifen les dice que estos orcos decían que esta era su tierra y que matarían a todos los humanos. Rápidamente Rifen les habla en su idioma, diciendo que era su salvador. Pero estos orcos no tenían la intención de escucharlo. Uno carga contra Siris, pero ella era más rápida, alejándose del suelo. Tilla logra bloquear a otro, y Rus golpeaba a otros con su espada envainada, reconociendo lo fuerte que eran los orcos. Pero a Rifen no podían lastimarlo, a pesar que no paraban de golpearlo. Sabía que los orcos tenían una debilidad, usando su magia, sueño masivo de 2 círculos. Sillan no podía creer que su hechizo fuera tan rápido, ya que estos hechizos eran inútiles en batalla. Pero Rifen le recuerda que esta era la razón por la que los orcos perdieron contra los humanos a pesar de ser tan buenos luchadores. Sillan era consciente de que incluso un guerrero fuerte no podía hacer nada sin resistencia mágica. Pero Rifen le dice que, si alguien como Sillan lanzara un hechizo que los defendiera de esto, sería diferente. Pero incluso estos orcos no eran guerreros, los verdaderos guerreros de la tribu del oso azul protegían a su tribu y cazaban monstruos. Los orcos que aún no se han convertido en guerreros, exploraban el área como lo estaban haciendo estos. Así era como ganaban experiencia y demostraban que eran dignos de convertirse en guerreros. Esto era sorprendente para Rus, los orcos que tanto le costaba contener, ni siquiera eran guerreros. Pero al decir esto, varios guerreros orcos aparecieron. Uno de estos les decía que esta era su tierra y los humanos no eran permitidos. Rifen les habla en su idioma, diciendo que vino por una buena voluntad. Pero este orco sabía que los humanos eran mentirosos y no podían confiar en ellos. Como era algo que Rifen ya sabía, quería mostrarles que ellos eran honestos. Los verdaderos guerreros perfeccionaban su alma a través de una batalla. Rifen les ofrecía un ritual de batalla para demostrar que decía la verdad. El ritual de batalla era un ritual que las tribus orcas llevaban a cabo para formar vínculos entre sí. Así era como los orcos se ganan la confianza entre ellos, ya que respetaban al más fuerte sobre todo. Un cobarde nunca podría volverse fuerte, por eso alguien fuerte era confiable. El verdadero problema era si los orcos estarían dispuestos a llevar a cabo un ritual con un humano. Al ver que Rifen conocía su tradición, estos orcos deciden aceptar. Reconociendo que Rifen era inteligente, ya que una verdadera conversación se llevaba a cabo con espadas. Para Rus era normal que ambos pelearan, pero estaba preocupado por Siris y Tillan. Tarro Rafen le recuerda que a los orcos no les importaba el género cuando se trataba de peleas. Sillan también preguntaba si tendría que pelear, pero como no era un guerrero, no lo haría. Además, los orcos lo confundirían con un niño. Entonces, el orco les pide que, aquellos que quieran demostrar su valor, den un paso adelante. La primera sería Siris, de la tribu Danain. Y su oponente era Salcator, hijo de Deratar. Algo que dejó confundida a Siris. Los orcos eran capaces de hablar el idioma oficial, incluso Rus nunca aprendió a hablarlo. Fue entonces que Sillan comenzó a reconocer que posiblemente los humanos eran los más estúpidos. Siris comienza el ataque, pero el orco logra bloquear su espada. Pero a medida que se alargaba la batalla, el orco se preguntaba cómo alguien tan pequeña podía ser tan fuerte. Siris también lo reconocía como alguien fuerte, pero comparado con el entrenamiento que hacía habitualmente, no era la gran cosa. Moviéndose cada vez que el orco balanceaba su espada. Con movimientos rápidos, logra golpear su cabeza. Algo que había emocionado más al orco, reconociendo a la mujer elfa como una verdadera guerrera. Siris lo estaba bloqueando con su espada, reconociendo que eran los más fuertes. Incluso más que los humanos, elfos y enanos. Incluso la habilidad con la espada de los orcos era de muy alto nivel. Pero, su espada no podía seguir el ritmo de su habilidad. Con movimientos rápidos intenta golpear su espada para romperla, pero el orco la bloquea. Siris no entendía cómo fue capaz de bloquear eso, pero rápidamente reconoce que el orco fue capaz de usar aura. El orco le dice que,
el arma de un orco era su propia alma, y el alma de un guerrero nunca se rompía. Incluso Rifen estaba sorprendido, preguntándose si eso era un arma espiritual. Le dice a Siris que no debía asustarse, y que solo era la técnica secreta de los orcos, arma espiritual. Al no comprenderlo, Siris le pide que se lo explique con más detalle. Rifen le dice que las espadas de los orcos eran más resistentes y afiladas. Dicho esto, Siris cree que era algo similar a la resonancia de la tierra de Tilla. Rifen también le dice que los guerreros más hábiles eran capaces de usar diferentes formas de arma espiritual, pero no tenía tiempo para explicarle todo ahora. Siris vuelve a su combate, aprovechando para golpear la parte trasera de su rodilla. Al ver que su postura se rompe, logra golpearlo en la cara. Y usa otro movimiento para desarmarlo. Pero el orco grita a sus espadas, y éstas comienzan a moverse en el aire para ir a su dueño. Rifen le advierte a Siris, los orcos podían controlar sus espadas. Estas logran atravesar la capa de Siris. Pero no sufrió ningún daño. El orco la reconoce como una elfa increíble, ya que nunca pensó que necesitaría la ayuda de su amigo o su espada. Como era la técnica exclusiva de esta tribu, tenía sentido que hagan mucho más que reforzar sus espadas. Siris pensaba en admitir la derrota, pero no quería perder. Especialmente si era por un rasgo específico de una tribu. Pero al pensar en esto detenidamente, el orco estaba usando su habilidad exclusiva en ese momento. Entonces, era posible que incluso los elfos tengan una habilidad exclusiva. Y si la había, llama a su amiga Saleena, invocándola en el nombre de la amistad. Pisando su cabeza para elevarse por encima del orco. Este usa sus espadas para golpearla en el aire, pero Siris logra desviarlos. Moviéndose a gran velocidad para posicionarse detrás y apuntar a su cuello. Entonces el líder de los orcos reconoce la victoria de Siris. Y ella estaba agradecida con Rifen por la información, a lo que Tillan pregunta si estaba bien pisar a un espíritu de esa manera. Pero Rifen le dice que los espíritus eran seres puros, y no se enojaban por asuntos triviales. Reconociendo que Siris era bastante dura con sus amigos una vez que se acercaban lo suficiente. Entonces iniciaría la segunda pelea, y era el turno de Tillan. Pero lamentablemente, Tillan perdió su pelea. El líder de los orcos reconoce que Tillan tenía potencial para ser una gran guerrera, pero aún no estaba lista. No darlo todo en una pelea era grosero con su oponente, pero podía ver que su intención no fue ofenderlos. Un guerrero debía ser capaz de mirar a su propio ki y usar solo lo que puede manejar. Sin embargo, a Tillan le faltaba la habilidad de evaluar el ki del oponente. Ella no entendía sus palabras, por lo que le pregunta a Rifen. Entonces era el momento de Rus. Este se presenta como la espada de Tenes, y estaba en ese lugar para demostrar su valor como guerrero. Sus palabras hicieron que el líder de los orcos se moviera. Estalla Langar Beta, lucharía contra Rus. Este era el campeón orco. También llamaban a Rus como Karuga, quien fue bendecido por el gran Devata. Karuga era alguien que fue bendecido por el alma guerrera. Los orcos llamaban a los usuarios de aura que son talentosos o usan armas espirituales como Karuga. En otras palabras, era una forma en que los orcos describen a los guerreros más grandes. El orco, o la orca, se presenta como la matriarca de la tribu del oso azul, Estalla. Y sería ella quien lo enfrente. Rus reconoce su fuerza, pero no podía retroceder en una pelea. Y era lo mismo para ella. Balanceando su espada, esto hace que Rus vea su habilidad, claramente estaba en un nivel diferente a los demás orcos. Estalla estaba emocionada al ver a un humano joven y talentoso, pero reconocía que le faltaba experiencia. Pero recuerda que no podía entenderla, y hablando en idioma de los humanos, le dice que Rus era bueno, pero ella era mejor. Claramente Rus no entendía sus palabras. En eso, Estalla usa su habilidad, CTA y Randart, el nombre de sus espadas. Rus logra bloquear sus espadas, reconociendo las armas espirituales, preguntándose si eran capaces de controlar sus espadas con sus mentes. Claramente era algo difícil de manejar. Y mientras pensaba, Estalla logra acercarse para golpearlo. Rus había experimentado ataques imbuidos con aura, pensando que sería fácil de soportar.
pero las espadas de Estalla también estaban golpeándolo. Rifen sabía que Rus estaba acostumbrado a las guerras, pero le faltaba experiencia cuando se trata de peleas contra usuarios de aura. Terminaría siendo atacado desde otras direcciones y enfocaba su atención únicamente a Estalla, preguntándose qué es lo que Rus haría con esta situación. Estalla se proclamaba la ganadora, pero para Rus esto aún no había terminado. Decide usar un ataque, pero no lo había entrenado lo suficiente para usarlo en situaciones reales. Pero con un poco de suerte, funcionaría. Entonces usa su dimensión espectral. Estalla pensaba que se trataba de espada ilusoria, podía sentir la presencia de 3 espadas, el resto eran simples ilusiones. Logrando cortarlas, estaba feliz al enfrentarse a un oponente fuerte. Pero sin darse cuenta, la espada de Rus la había cortado. Incluso Rifen pensaba que era una forma impresionante de utilizar el aura, preguntándose si esa habilidad le permitía dividir la forma física de su presencia. Estalla reconoce que fue un buen ataque, pero no funcionaría en ella 2 veces. Incluso Rus pensaba que su ataque fue un fracaso, rápidamente Estalla se mueve. Y Rus vuelve a usar la misma habilidad. Pero esto ya no era difícil de esquivar una vez que podía diferenciar las espadas reales de sus imágenes residuales. Pero contrario a sus pensamientos, Rus vuelve a golpearla con una ilusión, logrando distraerla. E inmediatamente va tras su pierna, logrando cortarla. Ella se preguntaba cómo cambió sus imágenes residuales con su forma real, eso era imposible. Al ver esto, a Rifen se le había ocurrido cómo usar la espada del vacío. Reconociendo que Rus era un genio. División espectral, una habilidad que crea ilusiones de una espada usando el aura para trascender las leyes de la física. Permite al usuario manipular incluso la presencia del aura, lo que dificulta que el oponente la contrarreste. Pero ese es solo un efecto adicional, el verdadero propósito de esta habilidad era mover su aura en un abrir y cerrar de ojos para atacar al oponente, esta habilidad era la base de la espada del vacío. Considerando que la espada del vacío era el ataque definitivo del santo de la espada Cyrus, estaba claro que Rus pudo mejorar muchísimo en poco tiempo. Era extraño para Rifen presenciarlo nuevamente. Estalla sabía que Rifen era alguien bendecido por el espíritu guerrero, y debía terminar su combate con Rus si quería pelear contra Rifen. Le dice a Rus que su combate fue divertido, pero ya se había terminado. Hablando a sus espadas para que la obedezcan y atacando a Rus a gran velocidad. El primer ataque fue solo una demostración de su habilidad, y al ver el daño que causaban en el terreno, rápidamente se rinde. La tercera pelea del ritual de batalla terminó con la victoria de Estalla. Rifen le dice a Rus que le muestre esa habilidad cuando entrene con él, ya que quería saber qué se sentía pelear contra esa habilidad. Pero Rus sabía que no tenía sentido usarlo contra él, nunca esquivaba ningún ataque, por eso era aburrido. Y ahora sería el turno de Rifen, y al verlo, Estalla lo reconoce como alguien sexy. No creía que Rifen necesite participar en el ritual, todas ya se habían enamorado de él. Pero tampoco podía abandonar el ritual. En eso, el esposo de Estalla aparece, pidiendo pelear contra Rifen. Pero ni siquiera Rifen fue capaz de sentir su presencia. Este les dice que estuvo observando el combate desde la distancia, pero Rifen sabía que era imposible, ya que la distancia era enorme, nadie podría ver desde tan lejos. Estalla le preguntaba qué había pasado con el rey de las serpientes, pero este ya las había cortado en pedazos hace tiempo. Este se presenta como Kalken, el jefe de la tribu del oso azul. Rifen estaba emocionado, nunca había peleado con alguien tan grande, aparte de su maestro. En lo que el orco inicia el ataque, Rifen usa su magia de sueño para hacerlo dormir. Algo que incluso decepcionó a Rus. Estalla estaba molesta, ya que no era la forma de pelear de los guerreros. Rifen le pide despertarlo, ya que solo estaba tratando de hacerle saber que era un mago y también un guerrero. Al despertarlo, Estalla le dice que lo pusieron bajo un hechizo. Rifen le dice que la magia, así como su mismo cuerpo eran sus armas. Sería de mala educación no luchar contra el rey con todo lo que tenía. El rey lo reconoce, ya que si la magia era su arma, sería poco honorable no usarla, agradeciendo su consideración. Mientras los orcos debatían si la magia era buena o mala,
pero también era malo no usar un arma que tenían. Algunos pensaban que usar magia era hacer trampa, pero tampoco decidían si era peor no luchar con todo lo que tenían. Riffen estaba contento, ya que con su físico actual, sería más fácil ganarse la confianza de los orcos. Comenzando el combate. Por otro lado, Tatit estaba en su casa habitual, logrando acabar con un enorme monstruo. Pero en la distancia, podía observar una luz verde, y ya era hora de volver a su tribu. Bueno gente, estos son todos los capítulos hasta la fecha. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.